¿Qué significa vivir una vida siendo un cuerpo? Un cuerpo que siente, recuerda, cambia y deja huellas. Un cuerpo que entrenamos, cuidamos, exigimos, observamos y muchas veces también juzgamos. Pero el cuerpo nunca viene solo. Con él aparecen historias, vínculos, experiencias, preguntas y formas singulares de habitar el mundo. Go es un espacio de conversaciones sobre cuerpo, experiencia y subjetividad. Un lugar donde estas preguntas seguirán encontrándose, transformándose y tejiéndose en cada conversación. Una invitación a detenernos por un momento y pensar juntos cómo estamos habitando nuestra experiencia hoy. Bienvenidos y bienvenidas a Go. El podcast. Bien, hola a todos, hola a todas, bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio, hito absolutamente de Go, que es un espacio de conversación sobre cuerpo, experiencia y subjetividad. Para mí, y quisiera comenzar con esto, confesar que un episodio tiene un significado tremendamente especial porque marca el inicio de un proyecto, de una construcción que vengo pensando hace mucho tiempo. eh, Gira en torno fundamentalmente a varias inquietudes, una curiosidad profunda y el interés de ir respondiendo, y no solo desde lo individual, a cuestiones que a menudo nos pasan y que a veces pareciera ser que pasan desapercibidas, pero muy por el contrario nos atraviesan y nos afectan permanentemente y con mucha fuerza. Eh, y por lo tanto, quería redondearlo, digamos, intentar resumirlo en una gran pregunta que yo espero que a lo largo de estos capítulos, de estos episodios, podamos ir respondiendo juntos y juntas, que es básicamente cómo estamos habitando nuestra experiencia actualmente. Y eso también nos lleva a varias preguntas, entre otras, una fundamental que es intentar ir definiendo qué es lo que es el cuerpo, o lo que llamamos cuerpo. Me voy a dar la libertad de leer una pequeña introducción para que vamos entrando en materia. Vivimos en una época donde hablamos constantemente del cuerpo. Lo entrenamos, lo observamos, lo mostramos, lo exigimos, lo cuidamos y muchas veces también lo juzgamos. Sin embargo, no siempre encontramos lugares para conversar o discutir acerca de lo que significa ser un cuerpo. Y precisamente este espacio surge desde ese interés, no para ofrecer respuestas definitivas ni para establecer verdades cerradas, sino para abrir conversaciones, encontrarnos con distintas experiencias y pensar juntos y juntas algunas de las preguntas que atraviesan nuestra vida cotidiana. Y no podría imaginar mejores invitadas para inaugurar este espacio. El día de hoy me siento muy honrado y contento porque me acompañan Cari y San, creadoras de Atípico Fitness, un proyecto que viene realizando un trabajo que yo personalmente considero profundamente valioso, y no solo por la relación con el entrenamiento, sino que por su interés en abrir preguntas, en generar reflexión y proponer otras formas de pensar nuestra relación con el cuerpo, el movimiento y la experiencia humana. Eh, y voy a dar paso a propósito de eso, porque ya nos van a contar, por supuesto, qué es Atípico Fitness, a presentar a cada una de ellas. Así que voy a partir por Cari. Bienvenida, Cari. Gracias por estar acá. Karina Romero Minuti, ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha desarrollado un interés sostenido por el estudio del cuerpo, la corporalidad y su relación con la historia y género. Como parte de este trayecto, participó en la quinta escuela de verano Concepta Iberoamérica en Historia Conceptual, titulada Cuerpo y Vida entre Naturaleza y Política, experiencia que fortaleció su reflexión sobre el cuerpo como problema histórico y político. Cari además es entrenadora personal certificada. Inició su trayectoria como monitora de piso en gimnasio y más tarde se enfocó en el trabajo particular. Chócale, yo también. Como experiencia de entrenamiento personalizado y funcional, desde una perspectiva de cuidado y sensible a la diversidad corporal. Actualmente co-crea Atípico Fitness, un podcast desde el que reflexiona sobre la cultura fitness, la imagen corporal y la experiencia del cuerpo desde una mirada crítica e interdisciplinaria. Bienvenida, querida Karina, un abrazo gigante desde Chile para allá. Gracias por estar.
Y ahora nos vamos a presentar a Bienvenida, Sandra Saraí Sandoval Valle. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, pasante de licenciatura en Nutrición por la Universidad Montreal y diplomada en Relaciones de Género por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, cuenta con certificaciones en acondicionamiento físico, entrenamiento personal, teoría social y feminismo. Actualmente cursa la maestría en la Universidad de Guadalajara en la área de investigación de género, sexualidad, cuerpo, identidades y masculinidades. Quiero hacer eso. Forma parte del GT Corporalidades Intervenidas en el Seminario Permanente en Corporalidades CEPCORP, así como integrante del colectivo de estudios sobre política, educación y cuerpo, CEPEC. Es co-creadora de Atípico Fitness, un podcast espacio de divulgación enfocado en el análisis de las corporalidades, imagen corporal y los discursos del fitness. Colabora activamente en la red interdisciplinaria de estudios de la cultura y es cofundadora de los círculos de lectura Letras Subversivas, en alianza con el Fondo de Cultura Económica y compartiendo feminismo, proyectos orientados a fomentar la reflexión crítica y el análisis desde una perspectiva de género. También se ha desempeñado como asesora en nutrición y acondicionamiento físico, experiencia que orienta su interés académico hacia el análisis de los discursos fitness en la cultura digital desde una perspectiva de género, con énfasis en cómo los estereotipos e ideales de belleza inciden en la percepción corporal tanto de mujeres como hombres. En el ámbito periodístico ha trabajado como periodista cultural en el medio digital A los Cuatro Vientos, donde realizó entrevistas a figuras del mundo literario y artístico. Me quedé sin saliva de todo lo que hacen. Ay, no, qué horror. No. Después dije, ¿por qué Gonzalo no resumió todo eso? Es demasiado. No, pero no, está bien ahí con el pecho bien inflado, porque la verdad es que me siento tremendamente complacido y ahora sí que nervioso, porque la verdad es que su nivel de preparación y su experiencia es impresionante. Yo la felicito por todo lo que hacen, por ese interés tan fuerte, ¿no? No, al contrario, te agradecemos por la invitación y estamos muy contentas de inaugurar pues este proyecto que seguramente va a ir a buen puerto. Estoy segura que sí, sobre todo por la pasión que tienes y las ganas que ya nos compartiste de pues de seguir reflexionando sobre estas temáticas. Sí, yo también concuerdo y te deseamos lo mejor. Ojalá que sí resuene con muchas personas tu proyecto porque es necesario abrir más espacios como este. Sí. Que así sea y bienvenidas a este espacio. Espero que lo podamos disfrutar y que nos sintamos cómodos y ustedes muy cómodas. Les reitero mi agradecimiento. Y ya para entrar en terreno, voy a partir con una pregunta que pareciera ser simple, ¿no? Pareciera ser obvia, pero la verdad es que está muy lejos de serlo. ¿Qué es para ustedes el cuerpo hoy? ¿Cómo podríamos acercarnos a esa definición? ¿Qué sienten, ¿no? Al pensar en el cuerpo? ¿Cómo podríamos construir algo ahí? Pues mira, decías que nos alejáramos de lo académico y esto, pero yo te voy a contar una anécdota. El día de ayer tuve que entregar mi revisión, bueno, la revisión que me van a realizar a través de la tesis, entonces tuve que entregar el avance de mi tesis. Y una pregunta que yo tenía pendiente también de trabajar en el marco conceptual era, ¿qué es para mí en esta investigación el cuerpo? Y tú no sabes, o sea, una semana más reflexionando, ¿qué es para mí el cuerpo? ¿Qué es para mí el cuerpo? O sea, he tenido mucho tiempo, o sea, todo un semestre, ya la última semana, pues ya ahora sí me tuve que poner a escribir esa parte, pero fue la última parte que yo escribí, porque para mí definir qué es el cuerpo, o sea, me es una tarea muy complicada, sobre todo porque el cuerpo es un tema central, tú sabes, no solamente en la típico fitness, sino también en mi quehacer profesional e incluso intelectual. Así que dar una respuesta de qué es para mí el cuerpo, en realidad me parece una tarea inacabada, empezando por ahí. Mm. Y si me dices, bueno, de manera muy general y acotada, sencilla,
cómo entiendes el cuerpo. Quizás te podría decir yo que para mí el cuerpo no se tiene, sino más bien parto de que el cuerpo es la manera en la que nos relacionamos y estamos en el mundo. Es decir, es nuestro espacio de existencia, ¿no? A través del cuerpo hacemos Mm. legible el mundo. Entonces, yo me quedo más con esas reflexiones un poco tirando hacia lo filosófico, si puedes, o sea, pensarlo de esa manera. Y también pienso que actualmente mis reflexiones sobre el cuerpo han cambiado bastante. Como ya leías en la semblanza, vengo también de estudiar el cuerpo desde lo fisiológico, anatómico, ¿no? Por el entrenamiento físico, pero acondicionamiento físico, pero también por la nutrición que nos enseñan bastante sobre eso. Entonces, para mí, cuerpo era biología antes, cuerpo era fisiología, cuerpo era anatomía, ¿no? Cuerpo era ciencia positivista. Lo que la ciencia me dijera que era el cuerpo, eso era el cuerpo. Pero ahora mis reflexiones incluso problematizaciones hacia lo que significa para mí el cuerpo se ha ampliado muchísimo. Em, Creo que el cuerpo es un continuo, o sea, y ahora lo estoy reflexionando también desde la virtualidad, desde la cultura digital que nos atraviesa pues en nuestra vida cotidiana. Entonces, las reflexiones sobre el cuerpo cada vez se van haciendo más complejas para mí y por ende más difícil de definir, ¿sabes? Pero bueno, o sea, el cuerpo es experiencia también, podríamos decir que el cuerpo es historia igualmente, pero me interesan más justo las perspectivas que critican o que cuestionan la idea del cuerpo como, o sea, la idea del cuerpo como máquina o la idea del cuerpo como biológico. Y me interesa justo discutir o problematizar esos posicionamientos ahora, cosa que antes me adhería a ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, eso de manera muy general. Bien, pues va a pasar muy a menudo que Sandy y yo pensemos cosas similares porque por algo hacemos un proyecto juntas, ¿no? Entonces, pues básicamente, o sea, mucho de lo que ella dice yo lo comparto. Quizá yo añadiría ahí que también pensar el cuerpo en abstracto puede ser problemático, ¿no? Como que hay que pensar en los cuerpos, ¿no? En este sentido, yo siempre que me dicen el cuerpo, pienso, sí, pero el cuerpo de quién, ¿De ¿no? quién? En qué momento, en qué periodo histórico, en qué lugar espacial, ¿no? En qué parte, en qué territorio. Entonces creo que esas otras dimensiones de lo corporal son igualmente importantes para entender el cuerpo en contexto, ¿no? Porque pensarlo en abstracto, a lo mejor sí podemos llegar a muchas reflexiones muy interesantes y muy importantes, pero al final justo creo que parte central, como decía Sand, es este cuerpo que habitamos, ¿no? Y que habita cada persona en lo individual, ¿no? Pero también que genera colectividad, ¿no? Entonces, desde ahí podemos pensar también la importancia de traer el contexto a colación cuando hablamos de cuerpo. Justo, y Sí, sabes que, por perdón, favor. Gonzalo. No, Sí, adelante, sí, por sí. favor. Eh, Totalmente, o sea, Cari y yo pensamos muy similar, pero muchas de las veces Cari me ayuda a aterrizar ideas, pero también a complementarlas. Esto que decía de lo relacional y lo contextual, completamente. O sea, el cuerpo para mí también es relacional, en tanto estamos y somos parte de un mundo, ¿no? Y nos construimos a través de los otros, de la mirada externa, aunque cuando ya nos empezamos a evaluar desde ahí y eso empieza a ser nuestro centro, bueno, se complican las cosas, lo sabemos, ¿no? Vienen insatisfacciones corporales y bueno, muchísimas cosas más. Pero sí, o sea, y tampoco quiero romantizar el tema del cuerpo, porque claro, ha sido problemático igualmente, el cuerpo es un territorio de disputa, ¿no? Y eso lo vemos desde los feminismos, cómo al cuerpo le atraviesan las relaciones de poder y es Mm. la manera en la que ha sido incluso esclavizado, ¿no? Así que bueno, también el tema del cuerpo ha sido parte de mis reflexiones constantes, claro que sí, y por eso es que mi biblioteca justo va dirigida hacia allá y desde ahí me he dado cuenta que hay muchas dimensiones sobre lo corporal, pero tal como decía Cari, o sea, aterrizarlo al hoy ayuda un montón también a no quedarnos solo en lo abstracto. Sí. Bueno, a mí ya me está explotando, digamos, el cerebro de escucharlas porque, bueno, en principio sí, me encanta reconocer que
que también necesitamos a un otro, a una otra, o que complemente, ¿no es cierto?, que añada cosas. Eso es lo que me encanta de la interacción y de poder compartir. Y eso también me lleva a otro terreno, porque, claro, lo mencionaron muy bien, digamos. Podemos pensarnos en abstracto, por supuesto, como ejercicio intelectual, ¿no es cierto?, de reflexión, de meta-reflexión incluso, Ujú. pero eso de perder de vista que somos eso que estamos intentando definir como un cuerpo, pero que está particularmente situado en un espacio-tiempo, ¿no es cierto? Y eso dice mucho. O sea, podemos definir de miles de formas el cuerpo, eh, pero todas esas definiciones creo que están a la base de algo que nos afecta y que nos ocurre, y eso dice relación en los lugares donde nos estamos relacionando, en los lugares con las personas que nos estamos vinculando, con los medios con los cuales nos estamos vinculando. Por lo tanto, ahí podríamos decir quizás que somos puramente afectivos en el sentido de que nos afecta esa interacción directamente y de forma muy profunda con el medio, con el entorno. Eh, que estamos, digamos, de alguna forma totalmente expuestos a eso, y en función de esa relación con mi propio territorio, mi propio cuerpo, es como nos vamos construyendo finalmente. En ese sentido, me gustaría que ustedes me pudieran ayudar a responder o a buscar respuestas de cómo, en el fondo, o qué cree más bien, qué lugar ocupa el cuerpo actualmente. Porque hablamos de cuerpo histórico, eh, cuerpo en disputa, territorio en disputa, y cuáles probablemente podrían ser las disputas que está viviendo, experimentando el cuerpo actualmente. Uy, bueno, aquí voy a regresar quizá un poco, dijimos que no tan académico, No pero importa. me gusta mucho esta noción que viene de un autor de la historia conceptual que nos dice que dentro de lo contemporáneo hay factores no contemporáneos, ¿no? O sea, como que hay distintos estratos temporales en un mismo momento. Esto quiere decir que están conviviendo, por ejemplo, si hablamos del presente, pues conviven tradiciones antiguas con situaciones del presente y con proyecciones a futuro. Entonces, pensándolo de esa manera, como que pensar el presente y el cuerpo hoy implica no solamente hablar de lo que ocurre en este momento, ¿no? Sino de cómo convive eh, con otras ideas, otras nociones y otras temporalidades o velocidades con las que en la forma en la que se desarrolla el cuerpo. Y desde ahí yo pensaba que un estrato como rápido, ¿no? El que podemos tener ahora mismo, es esta idea de un cuerpo consumible, ¿no? El cuerpo proyecto, el cuerpo que siempre se puede perfeccionar y que además es objeto de consumo, ¿no? Y que ahí podríamos meter eh, algunas cuestiones del fitness industria, ¿no? Y siempre hago esta diferenciación porque no me gusta que piensen que satanizamos el fitness, ¿no? Como si fuera algo negativo, o sea, o el entrenamiento más que el fitness, ¿no? Hablando de esto, el ejercicio, las cuestiones de las prácticas corporales, todo eso está muy bien. Yo más bien me refiero a la cuestión de cómo se industrializa y con eso implica cuestiones que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla hoy, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con el consumo en ese sentido. Y esa sería como una forma en la que vivimos el cuerpo hoy, ¿no? Como hiperconscientes de nuestra corporalidad, pareciera, pero siempre con cómo se nos ve desde fuera, no tanto en la conciencia entendida como el contacto o el conocimiento de nuestra corporalidad. Pero por otro lado también tenemos estratos que nos vienen de estructuras que se han ido construyendo, políticas, económicas, ¿no? Y todo lo que está pasando en el mundo, las crisis políticas mundiales, que no es algo que ocurre hoy. Lo vemos así porque está emergiendo en todas partes, pero se viene construyendo, como lo de Gaza, ¿no? Que tiene años y años y años, Justo. no es algo nuevo. Entonces, en ese sentido, el cuerpo es un territorio, como lo decíamos, un territorio en disputa, ¿no? Y un espacio de resistencia también. Entonces, para mí, estos son como las dos formas en las que podemos entender el cuerpo hoy, ¿no? Desde la resistencia, pero también como esta cuestión de que nos hace formar parte de todo este entramado capitalista, neoliberal, que nos consume, ¿no? Realmente nos consume, aunque queramos poner resistencias. Entonces, yo lo veo así. Sí, justo. Venimos también de una idea de cuerpo moderno, ¿no?
el cuerpo máquina, la famosa crítica a las dicotomías del cuerpo hechas por Descartes, de Mm, eh, el cuerpo pensante, ¿no? Por ejemplo, por un lado el pensamiento y por otro lado el cuerpo que puede, ¿no? Hacer algo desde 1671 por ahí. Y bueno, esas ideas nos han acompañado, o sea, tanto así que estamos en un proceso de escolarización y de sistematización de los cuerpos, ¿no? Tú vienes de la educación física, sabes que hay libros de educación física que justo se orientan a qué es lo que puede un cuerpo, no en términos de potencia, como ya lo planteaba Spinoza, es decir, de posibilidad, sino más bien qué es lo que puede un cuerpo en términos de capacidad y de habilidad, ¿no? Y eso de la capacidad funcional, bueno, ahí tengo yo un poco de mis críticas, que ya lo hablaremos más adelante sobre el tema del capacitismo, que nos vamos mucho hacia allá, ¿no? Hacia qué es lo que puede un cuerpo en términos de capacidades, pero eso deja fuera muchas experiencias y otras formas de relacionarnos con el mundo en el cuerpo, ¿no? O al revés, con el cuerpo en el mundo también, porque eso es relacional, ya lo hablábamos. Entonces, bueno, dejando de lado eso, porque yo también estoy, o sea, voy muy a la línea del giro afectivo, de la capacidad de afectar a los otros y ser afectados, ya lo mencionabas tú, Gonzalo. Y creo que justo, tal como lo decía Cari, actualmente estamos en un momento en donde el cuerpo es el centro, ¿no? Le damos muchísima centralidad al cuerpo, pero no al cuerpo potencia, sino más bien al cuerpo figura, que yo le llamo al cuerpo apariencia, le podríamos decir, o al cuerpo hipervisible, que también, bueno, ahí hay como una relación en los conceptos entre lo que conceptualiza Irene Calderón, que tú ya la conoces, bueno, que ya la has leído, y también Remedios Zafra, ¿no? Con la hipervisibilidad. Dijimos que no íbamos a ser tan académicos, así que estoy no tratando de importa. alejarme de ahí. Pero en realidad el darle tanta centralidad al cuerpo no significa que realmente lo conozcamos, ¿no? Que no significa que realmente lo experimentemos, ¿no? De maneras complejas y profundas, sino más bien lo exponemos. Y yo siempre voy a regresar a los espacios sociodigitales, a la virtualidad, porque creo que estamos en un momento en el que la virtualidad, lo hablábamos, nos atraviesa muchísimo, las tecnologías también, ¿no? Con el tema de la tecnociencia, la optimización del cuerpo, el cuerpo gestionado, ¿no? Quizá ya no estamos tanto en la microfísica del poder o la anatomopolítica que le llamaba Foucault, pero sí regresamos al cuerpo en tanto cuerpo proyecto, o sea, a disciplinar el cuerpo como un cuerpo proyecto. Y eso es algo que me gusta muchísimo de Luc Boltanski, no sé si lo has leído también en los usos sociales del cuerpo. Él justo hace una problematización de cuándo el cuerpo es instrumento o cuándo el cuerpo puede ser instrumento y cuándo el cuerpo puede ser proyecto, ¿no? Y ahí habla un poco también de la clase. Y me parece interesante porque con este tema del fitness, ¿no? O de la hipervisibilidad, ¿no? Cómo nos mostramos, ¿no? Siendo fitness, por ejemplo, en ese sentido, o siendo fuertes, o siendo capaces, o siendo, ponle la connotación que quieras, relacionada al cuerpo físico o el cuerpo apariencia, pues en realidad dejamos de lado también las discusiones del capitalismo, ¿no? El tema Ujú. socioeconómico, las implicaciones también de género, de raza, justo de clase, de capacidad, todo eso me parece que también son temas que casi no se hablan y se necesitan igualmente dialogar en estos campos del saber, de la educación física o de la cultura física, por ejemplo. Y ahora he encontrado muchas esas discusiones, por ejemplo, en el tema de Argentina. En Argentina también estoy en un grupo de estudio en donde estamos dialogando sobre el cuerpo político y nos vamos hacia otros lares, pero ellos vienen o ellas también vienen específicamente estos investigadores e investigadoras de la educación física. Entonces, bueno, ahí yo he encontrado mucha luz, pero sí, o sea, volviendo a la pregunta, creo que hay una fuerte exigencia del cuerpo como proyecto, el cuerpo como mejora, en tanto bienestar y salud, productividad y estética y todo esto que se mezcla ahí como formas complejas, pero
hace falta conocer estas otras partes de la experiencia del cuerpo, creo. No sé si me perdí en la pregunta. No, por supuesto que no. Totalmente nutrida la respuesta. Me despiertan naturalmente mucho más preguntas. ¿Hay algo de sus comentarios, de sus reflexiones, que me gustaría quizás profundizar un poquito? No sé cómo lo ven ustedes. Se habló del cuerpo de alguna forma como un espacio en resistencia, ¿no? Que por ahí han aparecido algunos elementos que por supuesto lo han mencionado, pero me gustaría, para quienes nos puedan estar escuchando, nos van a escuchar, digamos, ¿a qué nos estamos resistiendo? ¿Cómo, por ejemplo, no desde una vereda nuestra, que somos personas naturalmente que están intentando pensar sobre estos fenómenos, sobre estas cosas, eh, que podemos identificar con un cierto nivel de facilidad estos elementos que nos están atravesando? ¿Cómo las personas están sintiendo eso? ¿A qué le resisten? O cómo de alguna manera están expresando esa resistencia? ¿Qué está ocurriendo ahí con esos cuerpos que resisten? ¿A qué se le resisten? Porque pareciera ser que también hay una adherencia gigantesca, ¿no? Me refiero al fitness y al entrenamiento, con todos estos elementos que estamos considerando. Pareciera ser que cada vez más personas se unen a estos espacios, aunque también hay por ahí elementos que podríamos conversar, que también deja muchas personas afuera, digamos. O sea, no es que todo el mundo está inmerso en el mundo fitness, pero pareciera ser tener una tribuna al menos gigantesca, pero no todos están formando parte de eso. Pero quienes sí lo están haciendo, ¿a qué le resisten? Mm, es una buena pregunta. Yo cuando pienso Ujú. el término resistencia o el concepto de resistencia, siempre lo asocio con el de agencia o agencialidad, ¿no? Porque creo que no se puede hablar de resistencia en términos generales. No hay una sola forma de resistir. Y yo creo que cada persona desde su agencia va construyendo su forma de resistir a lo que le parece que, o a las estructuras que más podrían estar, pues, oprimiéndolo, por utilizar una palabra, ¿no? Porque para resistir necesita haber algo que te está oprimiendo. Exacto, Entonces, empezamos desde ahí, ¿no? Esas exacto. grandes estructuras de las que hablábamos, ¿no? Que ahora lo veíamos en un episodio con Esther Pineda, ¿no? Por ejemplo, en términos de violencia estética, ¿no? Las estructuras que tienen que ver con la belleza, ¿no? Y con la estética, eh, con lo que se considera que debe de ser la mujer o cómo se debe de ver la mujer, que son estructuras macro, que son estructuras mundiales, ¿no? Y la resistencia, pues uno la puede generar de muchas maneras. Y que digas, yo estoy resistiendo, no significa necesariamente que te opongas a eso, ¿no? Hay otras maneras, a veces no son tan obvias. Yo pienso que hay formas de resistencia que ni siquiera se pueden ver desde fuera, que se están viviendo de manera personal, interna, ¿no? Y que a lo mejor parecieran contraintuitivas desde afuera, pero por eso te decía que para mí tiene que ver con una cuestión más personal y que implica también un trabajo de introspección y de reflexión y de autoconocimiento. Eso pensándolo de manera individual, ¿no? Porque también se generan colectivos que resisten ya de manera mucho más, en términos más políticos, o más bien, político es la resistencia en cualquier Sí, dimensión, personal o exacto. colectiva, ¿no? Pero me refiero más como en términos de la política, ya no de lo político, ¿no? Como de pensar en cuestiones ya meramente, no sé, pones tu cuerpo para la resistencia físicamente, ¿no? En una marcha, eh, protestas, en ese sentido, creo que esas son otras formas de resistencia, ¿no? Pero es eso, que no se puede generalizar lo que es la resistencia como tal. No sé tú cómo lo piensas, Sandra. Pues yo creo que bueno, en mis reflexiones, ahora que te escuchaba, pienso que la resistencia no se puede hacer tanto en solitario, ¿no? Vivir en un cuerpo no garantiza la agencia, por ejemplo, o la agencialidad. Justo de ahí viene la palabra agencialidad, ¿no? Que da la transición de agencia como algo individual a la agencialidad como algo relacional. Lo decía ya, en tanto vivimos en un entorno, en un contexto. Así que para mí, más que agencia en individual, resistencia en solitario, creo que claro que se puede, o sea, hay otras formas, obvio, no estoy negando en que nadie puede nunca, sino más bien lo relacional es lo que nos ayuda también a generar lazos de resistencia, ¿no? Y fortalecimiento. Ahora ya decía Foucault también hay que tener cuidado de no ser la resistencia que el poder necesita.
Y creo que muchas de las veces, o sea, a veces estando en este sistema, en este contexto capitalista, neoliberal, etcétera, todos los apellidos, pareciera que no hay escapatoria, ¿no? Pareciera que estamos imposibilitados a cualquier forma de resistir, pero no, yo creo que justo formando lazos, formando vínculos, son maneras de resistir. ¿Resistir a qué? Pues a las imposiciones dominantes, ¿no? Que no por eso lo digo, o sea, no es que hayamos nacido y ya por arte de magia haya una dominación sobre nosotros, babá, no, 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 es todo eso lo escribe muy bien y lo problematiza Bourdieu, pero creo que es cierto que se van legitimizando, por ejemplo, ciertos discursos sobre otros, ciertos saberes sobre otros, y en ese sentido, el resistir es problematizar en colectivo, para mí, diría eso, ¿no? Problematizar en colectivo, porque si nosotros simplemente vamos y nos adecuamos al deber hacer, no reflexionamos, no cuestionamos, no problematizamos, va a ser muy difícil o sea, ejercer resistencia ahí, ¿no? Porque ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos en una pecera. Cosa contraria que cuando alguien viene y nos dice, oye, estás en una pecera, oye, pero ¿cómo? Entonces, ¿sabes? Es relacional, o sea, para mí eso, la resistencia es algo que se hace en colectivo. Bueno, yo aquí nada más añadiría como para atender a esto que comentas, que creo que es importante. Siempre que yo hablo de la persona o del individuo, jamás lo separo de lo colectivo. O sea, para mí eso es imposible. No es que podamos aislarnos del mundo o como que pueda resistir en la montaña. No, no me Ujú. refiero a eso, pero me refiero a que sí regresa a la capacidad que tenemos. Y le llamo capacidad porque creo que a veces también cuando nos enfocamos mucho en el ámbito político y en el deseo de construir colectivos, vamos un poco dejando de lado eh, como que el trabajo en uno mismo, ¿no? La singularidad, ¿no? Ajá, como en la singularidad. Y Ujú. no, yo creo que las cosas, o sea, para que funcione tienen que estar conectadas, ¿no? No es como que solamente puedas eh, trabajar en colectivo, porque mucho de lo que se trabaja de manera personal y a veces en solitario, ¿sí? Se lleva a lo colectivo. No es que te lo guardes y te lo quedes para ti, ¿no? La idea sería llevarlo a lo colectivo. Entonces yo siempre lo pienso así, por supuesto que sí, y en el vínculo, ¿no? También estoy de Justo, acuerdo con justo. eso. Era la acotación que iba a hacer, porque a veces pensar o sea, cuando se habla de colectivo parece que tienes que tener toda una sociedad todo el tiempo aquí, ¿no? Y un montón, una masa así, ¿no? No, no se refiere a eso, justo es más relacionado a lo que mencionas. Tengo como 1000 preguntas más a partir de lo que está surgiendo. Eh, Creo que está muy interesante el espacio y a partir de lo que están reflexionando, bueno, naturalmente surge por añadidura la siguiente pregunta y me gustaría al mismo tiempo, antes de decir cuál es, que la pudieran combinar con una segunda, digamos. ¿Cuál es la primera? Bueno, ustedes hablaban de agencialidad, esto de agencia, me encanta ese concepto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de agencia, esa cuestión que es intrínsecamente nuestra y que pareciera ser que solo se da como en colectividad o que se afecta desde ahí, eh, podría ser Atípico Fitness un espacio de resistencia en ese sentido, una forma de agenciamiento. Sí. eh, y, y me gustaría que en concreto pudiéramos ir nombrando incluso a qué nos estamos resistiendo como elemento. Digamos, ustedes hablaron de violencia estética, los cánones de belleza actuales, la hiperexigencia, la hiperconciencia, también lo mencionaron. ¿Será que el principal elemento actualmente va por ahí? ¿Hay otros elementos dentro del ecosistema fitness, digamos, que es lo que nos convoca actualmente? ¿Se presenta como algo a resistir y cómo Atípico Fitness aparece y se relaciona y se vincula con eso? El micrófono es de ustedes. Es una buena pregunta también, porque no es algo que estamos reflexionando constantemente, ¿no? Estamos muy conscientes de cómo una resistencia se puede convertir, como lo decía Sand, en parte de lo mismo que critica, ¿no? O de lo mismo de lo que se quiere separar.
Entonces, como teniendo eso en mente, constantemente nos estamos haciendo preguntas, ¿no? De Preguntas, hacia tal dónde cual. dirigimos nuestro podcast, qué sesgos tenemos, porque no estamos exentas de ello y constantemente lo Totalmente. charlamos. No hay objetividad. No hay manera de, No, de no tener un sesgo. Lo que sí se puede es poner atención en eso, ¿no? Que es lo que Exactamente. tratamos de hacer y también conversar con otras personas que nos hacen ver espacios que nosotras no vemos, ¿no? Que justo. eh, nos plantean otras posibilidades para analizar los fenómenos que nosotros ya, por la razón que sea, los vemos desde una sola mirada a veces, ¿no? Entonces creo que por eso invitamos personas de distintas disciplinas, con distintas ideas. Y yo sí creería que Atípico nace con una intención de resistencia, o sea, de ser un espacio, por eso le llamamos atípico, como lo platicábamos Me hace rato. encanta. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que no es tan atípico, ¿no? Que si hay más personas que tienen estas mismas inquietudes o inquietudes similares, que ya vienen trabajando esto, que ya vienen hablando de esto, ¿no? Y que al final sí formamos parte de un colectivo. Entonces, eso fue gratificante en su momento, ¿no? Porque a veces uno, como lo platicábamos, Gonzalo, te sientes solo, te sientes que no conectas con otras personas. Entonces nos ha permitido conectar con otras personas que están también resistiendo desde esta misma crítica hacia el fitness hegemónico, le podríamos llamar así. Ujú. Eh, Podemos ir desentrañando un poco a qué nos referimos por fitness hegemónico, pero ya lo venías diciendo, tiene que ver con cánones, ¿no? Estereotipos de cómo se tiene que ver un cuerpo fit, qué es un cuerpo fit, quiénes quedan dentro y quiénes no, ¿no? Quiénes quedan excluidos de esto. Entonces, bueno, son conversaciones que tenemos, eh, pero creo que sí es importante como es hacer ese ejercicio de estarse planteando cada cierto tiempo en dónde estamos posicionadas, ¿no? Y cómo seguir pues creando resistencias, no conformarse con un solo discurso porque luego pues terminamos formando parte, digo, del mismo problema. Sí, creo que entre Cari y yo todo el tiempo estamos como, mm, sí problematizando, pero es que estoy buscando una palabra o una analogía. O sea, todo el tiempo estamos, oye, mira, oye, o sea, cuestionándonos y también como trayéndonos, ¿no? A cada una a la otra. O sea, Cari a veces me hace ahí algunas acotaciones, yo a ella o así. O sea, juntas todo el tiempo estamos problematizando justo porque para mí, Atípico Fitness, ya lo decía un poquito Cari, nace de la incomodidad, ¿no? De la incomodidad de concebir el cuerpo, pero también el movimiento, el ejercicio físico, ¿no? Incluso la alimentación, la nutrición como formas reducidas de hacerlo. Es decir, cuando nos reducimos tanto, 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 tanto a un nicho o nos acotamos tanto a un nicho, terminamos siendo parte de ese sistema y es bastante difícil salir de ahí. Entonces, para mí, ya te lo decía, yo estaba como muy involucrada en todo el tema del culturismo y esto, y me encantaba todo, pero había cierta incomodidad, había ciertas reflexiones que decía yo, ¿por qué todo tiene que ser de esta manera, ¿no? ¿Dónde quedan las otras experiencias? No es que el entrenamiento, el ejercicio físico o la nutrición, la alimentación sea algo malo per se, no, aquí quitamos las dicotomías y es algo que hemos hablado mucho también en Atípico, el no hablar en términos de bueno o malo, no moralizamos, sino más bien es preguntarnos y problematizar, ¿no? Y también darnos cuenta que estábamos en un momento de reflexiones y de incomodidades mutuas y es ese reflejo el que nos unió para decir, hay que crear algo nuestro, hay que crear algo nuevo, hay que crear también conversaciones sobre qué estamos dejando fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, Atípico surgió para abrir preguntas sobre la experiencia corporal, más allá de los mandatos. Decías, ¿a qué resistimos? Pues a los mandatos estéticos, a los discursos dominantes sobre salud, a los discursos dominantes sobre el bienestar, porque sabemos que detrás de esos discursos hay una industria
Y como decía igualmente, Cari, no es que el ejercicio sea malo, pero sea el fitness o que lo estemos satanizando, pero es verdad que hay una industria y hay intereses económicos. Claro, todos tenemos que comer, obvio, pero eso no quiere decir que haya algo más eh, que también vaya dirigiendo las miradas hacia ciertos discursos y legitimando ciertos discursos sobre otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nació Atípico Fitness como una manera también de explorar esos temas que casi no se hablaban y ampliar las discusiones, ¿no? Entonces, está silenciado, me parece. Sí. Ahí sí, ¿me escucho? Sí, ya. Si pensamos como en el cometido o en el objetivo de Atípico Fitness, yo creo que va mucho mejor que bien encaminada, digamos. Eh, y lo digo desde la forma en cómo también me había afectado por su contenido particularmente. Yo creo que sí, efectivamente están abriendo otras rutas, otras posibilidades, identificando de forma muy afinada, digamos, a qué le estamos resistiendo, qué estamos padeciendo, digamos, dicho de otra forma actualmente, digamos, en la actualidad. Y me parece que son necesarios estos intentos, digamos, estos discursos que, claro, no van en una oposición efectivamente como a demonizar, porque en algún minuto yo No. también caí en esa problematización de sentir, chuta, yo soy parte de este ecosistema igual, disfruto, habito, digamos, obviamente que, y eso es muy interesante, he ido transformando, y tiene que ver con la pregunta que voy a hacer a continuación, con la forma en que he ido transformando la forma en cómo habito estos espacios, fundamentalmente los gimnasios, ¿no es cierto?, las mancuernas, las barras, los fierros, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con eso. Eh, y eso me parece relevante, ir tensionando, ir cuestionando, problematizando y agenciándonos también desde el punto de vista que podemos preguntarnos a nosotros mismos qué de esto me está afectando, cómo puedo vivirlo de otra manera, o cómo lo voy sintiendo en el mismo vivir, ¿no? En la misma experiencia de estar haciéndolo. Ujú, Y en ese sentido, mi siguiente pregunta va ligado a eso. ¿Cómo ustedes han experienciado, han sentido, han vivido, vivenciado esta transformación interna? Es decir, ¿cómo ustedes empezaron a notar que hay cuestiones que, wow, o esto me está pasando, esto estoy sintiendo, esto estoy observando, y que finalmente la lleva a hacerse esa pregunta, ¿no? Porque tiene que haber un motor, algo que moviliza, ¿no? Algo que llevó, ¿no es cierto?, a desear empezar a intentar darle esta respuesta. ¿Cómo fue para ustedes esa transformación? Porque claro, todos partimos ya quizás como yendo inocentemente a un gimnasio y empezamos a entrenar y qué bien, qué rico esto, ahora estoy empezando a comer harta proteína, ahora que quiero ir a comprarme el batido, que la creatina, que los gains, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue para ustedes desde el punto de vista de la experiencia esa transformación? Para mí fue una experiencia de sufrimiento, yo la llamaría así. O sea, yo vivía con mucha ansiedad por, por hacer todo correctamente y perfectamente relativo al fitness, ¿no? Entonces creo que a mí, o sea, llegó un punto en el que dije, esto ya no es sostenible porque me está ocupando mucho espacio mental que no puedo utilizar en otra cosa y me está aislando de la gente que quiero y que me quiere. Entonces, para mí fue eso, o sea, fue un despertar, ¿no? Y tuve momentos que aún recuerdo y que son dolorosos para mí en el sentido de pensar, pues, lo egoísta que me volví, ¿no? Lo aislada, lo egoísta, lo narcisista también en cierto sentido, ¿no? Porque todo tenía que ver conmigo y con que yo pudiera estar en mis horarios para comer lo que tenía que comer y no me modifiquen, no me muevan nada porque me rompen mi rutina, ¿no? Eh, yo en ese momento vivía sola, entonces también era un poco más sencillo, pero a la hora de querer convivir con mi familia notaba estas fricciones, ¿no? Y yo nunca me sentí cómoda con eso, porque no es mi naturaleza, yo lo pienso así, o sea, yo soy una persona que disfruta mucho el vínculo y me sentía como, pues sí, ¿no? Con sufrimiento, como aislada, como... Entonces para mí eso fue lo que me hizo decir, algo tiene que cambiar aquí, está perfecto hacer ejercicio, pero esta forma en la que me estoy vinculando con el entrenamiento no es saludable. Y obviamente empecé también a buscar y a conectar con gente que hablaba sobre eso, que las redes sociales también me ayudaron mucho, así como me ayudaron a caer en todos los mitos negativos, también me ayudaron a ver que había otras posibilidades, ¿no? Entonces,
eso, ahí empezó mi cuestionamiento y luego dije, bueno, voy a utilizar un recurso que tengo, que es la investigación y la capacidad de hacer desde el ámbito académico o de comprender desde ahí por qué se generan estos estereotipos, estas ideas, estas normas que ahora siento que me oprimen, ¿no? O que, porque yo me sentía oprimida, o sea, uso esa palabra porque así se vive, ¿no? Te sientes así como que, uy, no puedo hacer otra cosa, no puedo salir de la rutina. Y eso también me ayudó, es decir, me ayudó la parte teórica, pero también la parte experiencial. Y siento que no se pueden escindir. Las dos son muy importantes para poder, eh, pues eso, para complementarse y para poder modificar una experiencia y una práctica, ¿no? Entonces, para mí fue literalmente eso. Pues trataré de resumirlo lo más que pueda. Yo no tengo capacidad de síntesis, pero estoy Ay, ahí. Me... te trabaste, La- Sí, 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 es Sara. lo que veo. Ah, te quedaste ahí, pausada. Ahí Regresé. volviste. Sí. Ah, bueno, decía de mi falta de capacidad de síntesis. Pero lo estoy intentando. Yo puedo decir que me sentía muy cómoda ahí. O sea, yo sí, al contrario de Cari, yo me sentía muy cómoda contando macros. Me sentía muy cómoda viendo los cambios en la báscula día con día, ¿no? Porque me pesaba todos los días, obviamente. Porque no, y la mirada era distinta, ¿eh? No me pesaba desde la autoexigencia de, ay, no, no bajé un gramo, tengo que bajar un gramo. No, sino como parte de mi día a día, o sea, era parte de mi día a día. No comía frutas y verduras, que todavía lo hago, ¿no? Pero, o tomaba mis 2 litros de agua como una forma de autocontrolarme, o al menos no lo vivía conscientemente, sino ya era parte de mí. Cuando las personas me decían, uy, qué fitness eres, yo ni siquiera sentía realmente que era algo a resaltar, era mi forma de vivir completamente. Y hasta cierto punto lo sigue siendo, pero he quitado el hipercontrol, que al final era eso, el estarte pesando, el estar contando macros, el estar, o sea, tecnologizándote también para llevar al cuerpo a otro nivel, ¿no? Tu cuerpo proyecto. Bueno, yo como les decía, o sea, yo estaba muy encaminada en todo eso y era como es como el New Age, ¿no? Como una nueva forma de verlo, como el fitness como parte de tu día, tu estilo de vida y ni siquiera te tienes que esforzar por ello y ser resiliente y al contrario, ¿no? Meditas, mindfulness, mindful eating y todo esto como una forma de tener bienestar y salud. Entonces, bueno, en ese sentido estaba bien, según yo, pero algo que empecé a darme cuenta es que no había espacio para la reflexión social y antropológica del cuerpo, la corporalidad, y en ese sentido no se discutía de cómo nos estaba atravesando el género, ¿no? Es decir, me empecé a dar cuenta que había discursos que iban dirigidos hacia las mujeres y otro hacia los hombres, pero no mujeres y hombres de manera biológica, sino hacia la feminización y masculinización, ¿no? De estas subjetividades. Entonces yo empecé a cuestionar esa parte, bueno, me empecé a involucrar muchísimo más en las cuestiones de género y dije, es que aquí hace falta, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué? Y bueno, también eso me llevó a otras problematizaciones, me abrió el campo, la visión muchísimo. Entonces, me di cuenta que en realidad la forma de vivirme saludable o que me estaban orientando o que yo creía que era la manera en mayúscula, en realidad estaba dejando fuera muchísimas cosas más, ¿no? Em, y en ese sentido también era clasista, porque claro que no cualquiera puede tener su proteína de alta calidad hidrolizada, ¿no? Ni siquiera sus suplementos y todo. Entonces, es como si estuviera cegada o yo estaba cegada, ¿no? Y creía que todo el mundo tenía la posibilidad y que si no lo hacía es porque no quería, la Flojo. meritocracia. Ujú. Entonces, bueno, todo eso empecé a cuestionarlo bastante y desde ahí dije, esta no es la manera. Así que, bueno, así llegué a estas formas de pensar y reflexionar.
Me encanta. Ahí tocaron varios elementos, sobre todo al final, que me hacen mucho sentido y que de pronto, claro, es una dimensión que no la hemos tocado con profundidad y tiene que ver con la dimensión más bien estructural, las condiciones estructurales como posibilidad, ¿no es cierto?, de acción, de actuar en el mundo, digamos. En ese sentido, claro, nos damos cuenta que en el ecosistema fitness hay una serie de elementos que no las podemos pensar, digamos, desde fuera de esa estructura. O sea, no todo el mundo, digamos, tiene acceso, digamos, como a la suplementación, ni siquiera como de tener la posibilidad de matricularse en un gimnasio. Y de ahí partimos como que con la idea de que si no llegamos a ese mandato, digamos, a ese estándar, básicamente es responsabilidad individual de la persona, digamos, ¿no? Indisciplina, ¿no es cierto? Falta de interés, o incluso he escuchado discursos que lo han llamado como falta de amor propio incluso, ¿no? Así de fuerte puede ser el juicio respecto a quienes no están participando del ecosistema del entrenamiento, fitness, etcétera. Hay un concepto que ustedes tocaron y me gustaría hacer ese vínculo, esa relación. Partiendo de la base que, claro, estos espacios no son objetivos, hay elementos estructurales, hay elementos propios de esos espacios que uno intenta evitar, y en los gimnasios me refiero particularmente, donde hay una vestimenta, ¿no es cierto? Hay códigos, hay símbolos al interior de estos espacios de entrenamiento, ocurren cosas ahí. No es algo, digamos, y lo hablamos de alguna forma, objetivo. No hay objetividad en esto. No es como que tú simplemente llegues a un gimnasio y ya como tienes una pauta, una rutina, hay una instrucción, voy, lo realizo. Ocurren cuestiones y nos pasan cosas en esos espacios, que entre otras cosas pueden determinar la adherencia, el abandono u otros. Hablaron del giro afectivo en algún momento. ¿A qué se refieren cuando hablamos de afectividad? ¿De qué forma, por lo tanto, nos están afectando estas cosas, ¿no es cierto?, que para nada son objetivas, sino que se materializan, son concretas y nos afectan. ¿Qué quiere decir eso, el giro afectivo, y cómo lo relacionan al mundo del fitness? Uy, abriste así, mira, ¿Un portal? un portal que aquí podríamos llevarnos horas, clases y clases de giro afectivo. Pero cuando hablamos de un giro, hablamos de un conjunto de reflexiones, de incluso investigaciones, sí, de problematizaciones, de saberes que van orientados hacia un mismo tema, ¿no? Eso básicamente es el giro, un giro, pues es un conjunto de perspectivas, ¿no? Que se pueden englobar de manera muy general en eso. Por ejemplo, está el giro lingüístico, el giro practicista, el giro corporal, el giro afectivo, ¿no? Que básicamente así es un conjunto de estudios o de investigaciones o reflexiones o perspectivas hacia un tema. Usualmente las personas que están inmersas ahí no se denominan tal cual como, ay, yo soy parte de este giro, porque pues, eso se va entrelazando con el tiempo a nivel histórico, ¿no? A veces sí, a veces no. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los enfoques o, no sé, el estructuralismo, ¿no? Los paradigmas, etcétera. Entonces, bueno, relacionado al giro afectivo, pues un conjunto de estudios. Una de las investigadoras que más estudia esto es Sara Ahmed. Tiene un libro muy bueno sobre la felicidad. Y justo ahí, junto con otras y otros, problematiza la parte de cómo se ha venido estudiando el cuerpo y las emociones, ¿no? Como desde el cognitivismo e incluso el psicologicismo, ¿no? Se psicologizan las emociones, los sentimientos, o se llevan a un nivel neurofisiológico Ujú. desde la parte neurocientífica, que también, o sea, tiene su relevancia, pero más allá de eso, más allá de todo, también se critica, por ejemplo, los entredichos de que el cuerpo se entiende a través del habla, ¿no? A través de lo que se habla, a través de lo que se dialoga. Desde ahí se problematiza y se dice que en realidad pensamos con el cuerpo. Antes de un habla, antes de un diálogo, hay un cuerpo que siente y que se afecta por su entorno. Y esto ya más o menos lo decía Merleau-Ponty desde 1900. Fenomenología, aguante.
40 y tanto. Sí, bueno, la fenomenología y yo somos uno mismo, que todavía sigo explorándola, Aguante. pero me encanta, justo, ¿no? La percepción. Y, nos perciben y somos percibidos. Y en ese sentido, nos afectamos y somos afectados por nuestro entorno. Volvemos a lo mismo de lo relacional. O sea, no pensamos en solitario, sino todo el tiempo hay estímulos a nuestro alrededor que afectan nuestra forma de percibir. Entonces, bueno, eso, en pocas palabras, es lo que yo podría decir. No sé si la Cari quiere algo para complementar, para añadir. No, Pero- o sea, me quedé pensando en ello, en que quizá, no sé si tiene mucho que ver con la pregunta que hacías, pero pienso que muchas veces como que dentro de esta forma o estas lógicas que venimos heredando del siglo pasado, de cómo entender el cuerpo, ¿no? De el control del cuerpo, el disciplinamiento del cuerpo, también se deja un poco de lado, pues justamente la parte emotiva o la parte afectiva del cuerpo, ¿no? Y entonces en ese sentido somos un poco la idea de máquina, ¿no? Como una máquina que reacciona o más bien responde de una manera determinada a algo, pero como si no pasara a través de las emociones, ¿no? O como si no hubiera un factor emocional que también está determinando cuestiones del propio cuerpo y de la respuesta del cuerpo a algo. Entonces, para mí también es importante pensar, y creo que ahí podría retomar algo que mencionaste antes de la pregunta, ¿no? Que decías, es que se deja de lado que hay muchas personas que no pueden realizar esto o que no tienen acceso a ciertas cuestiones, ¿no? Que forman parte del estilo de vida fitness, pero incluso hay personas que sí tienen acceso a eso y siguen sin obtener los resultados que se prometen, ¿no? Entonces también creo que ahí la parte afectiva interviene, ¿no? Y es importante señalarlo, ¿no? Porque a lo mejor se podría decir, bueno, este sufrimiento del que yo hablaba, ¿no? Que es muy curioso pensar en cómo Sand lo vivió completamente distinto a mí. Ella lo vivió como de una manera mucho más intelectual, yo lo podría decir, y yo mucho más afectiva, ¿no? Pero estábamos realizando una misma práctica y los resultados son distintos porque la vivencia es distinta, ¿no? Es bien. Entonces, para mí Bien. eso es fundamental porque no solo se trata de prácticas, sino de la manera en la que nos relacionamos con esas prácticas, ¿no? Y las partes de nosotros que se ven interpeladas con las prácticas. Claro. Entonces, también depende mucho de cada persona en ese sentido, ¿no? Y bueno, del contexto de la persona. Y cómo lo vamos significando y resignificando a lo largo de nuestras trayectorias, ¿no? Decías también un poco de cómo se van acomodando ciertas prácticas, por ejemplo, en los gimnasios. Y a veces pareciera que hay cosas propias de hombres y cosas propias de mujeres, ¿no? Se vende, por Mm, ejemplo, y se mercantiliza mucho la rutina para mujeres, para glúteo, la rutina para estar fuerte, musculado, ¿no? Y esos, para poner el ejemplo, esas rutinas vienen cargados, sí, de simbolismos, vienen cargados de discursos dicotómicos, ¿no? Y eso es, para mí, por eso es que el género me da mucha luz aquí, porque me permite cuestionar el real, de dónde vienen esas dicotomías y realmente hay cosas propias para hombre y cosas propias para mujeres, hablando exclusivamente, por ejemplo, de cuestiones de gimnasio, de cómo se acomodan los gimnasios o las rutinas, ¿no? O cómo se muestra también la persona en su transformación, por ejemplo, y a lo que se va orillando. Es verdad que hay una socialización en tanto estamos en el mundo y nos vamos adheriendo a ciertos discursos que los vamos tomando como propios, claro, pero el cuestionarlos igualmente nos permite darnos cuenta que en realidad hay una trayectoria histórica de por qué eso se nos va atribuyendo a ciertas corporalidades y también hay una reafirmación de género, ¿no? Ahí cuando yo voy haciendo mi rutina de gimnasio para glúteos, yo voy reafirmando también que soy una mujer tal vez musculada, pero femenina. Y lo mismo, no satanizamos ni lo femenino ni lo masculino, pero a mí me gusta más hablar de términos de feminización y masculinización. ¿Por qué? Porque hemos sido socializados para ello. Y tiene una razón de ser, claro, porque es valorado socialmente.
Es increíble cómo me encanta cómo a partir de preguntas como raíces nos vamos, ¿no es cierto?, a otros temas, vamos profundizando, vamos profundizando, vamos profundizando, y esa es la magia precisamente como de los espacios conversacionales, ¿no? Y pareciera ser que cada pregunta nos excede naturalmente y una lleva a la otra y nos lleva a la otra y bueno, eso es fascinante. Casi ya nos estamos acercando a la hora de conversación. Quiero ser respetuoso con los tiempos, con sus tiempos, pero me gustaría que pudiéramos cerrar de alguna forma la conversación del día de hoy con una pregunta de cierre. Y, y me gustaría saber si ustedes durante esta semana, o en el último tiempo, digamos, si que no fue, digamos, durante esta semana, eh, ¿hubo alguna situación, palabra o experiencia que les haya hecho pensar algo sobre el cuerpo, la vida o experiencia humana? Algo que les pudo haber pasado hoy, ayer, la semana pasada, el último tiempo. Que le haya despertado algo particular sobre la idea de cuerpo, experiencia humana. ¿Quieres empezar, Cari? Si quieres tú. Bueno, yo de mi experiencia, rápidamente, acabo de ir hace que 2 semanas a ver a Cari. Fui a Ciudad de México y en Ciudad de México hay una librería que se llama Utópicas. Entonces fui para allá. Cada que voy a Ciudad de México me propongo ir a esa librería porque me gusta bastante. Entonces me compré un libro chiquitito sobre anticapacitismo. Me interesaba saber qué se hablaba o qué se discutía en términos de capacidad física, ¿no? Y sobre todo relacionado al feminismo anticapacitista. Entonces, bueno, lo compré, me lo traje a casa, lo estoy leyendo, lo estoy explorando y wow, o sea, son discusiones que ya tienen una larga data, pero que yo no me había planteado en realidad. Por eso es que traía aquí al principio el tema de la capacidad, ¿no? Porque claro, en el fitness, en el ejercicio físico, la cultura del cuerpo, se habla mucho de las habilidades corporales e incluso las capacidades físicas básicas, se nos enseñan aquí en México, por ejemplo, o las cualidades físicas básicas, que va sobre eso, la velocidad, el rendimiento, la fuerza, la flexoelasticidad, todo esto. ¿Y dónde están las otras vivencias y las otras experiencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cuerpo no puede porque no tiene la capacidad de hacerlo? Se discapacita y se estigma desde ahí. Ya hablábamos que hay un orden simbólico. Entonces, se estigmatiza, pero no se explora qué es lo que ese cuerpo experimenta desde su subjetividad, ¿no? Y por qué es que se habla en términos de discapacidad y no de diversidad funcional. Entonces, bueno, eso me ha hecho replantearme muchas cosas sobre el cuerpo actualmente y es así, a grandes rasgos. Maravilloso. Macari. Yo quisiera conectarlo con una pregunta que también nos hacías sobre qué aspectos de la experiencia como que se dejan fuera en estos tiempos, ¿no? O que como que no se habla mucho, o quizás sí, pero estamos como centrándonos más en otros. Y yo pensaba, porque es algo que también tengo constantemente como en la cabeza, en el concepto o en la idea de contemplación, ¿no? Porque justo va un poco en una dirección opuesta a todo lo que venimos conversando y venimos hablando en Atípico Fitness del ejercicio, el entrenamiento y como incluso en lo que hacemos, ¿no? Porque parte, parte de nuestro trabajo de divulgación en Atípico también es como leer, escuchar a otros autores, a otras autoras, a otras personas hablando de distintos temas, informarnos, leer, conocer, saber, ¿no? Pero creo también, y ahí voy con la práctica, yo desde hace años trato de por lo menos, y digo porque cada vez me cuesta más, sentarme a hacer un ejercicio de meditación por lo menos 3 veces por semana, ¿no? Que es algo que para mí es importante. Pero cada vez me doy cuenta, ¿no? Y lo veo en mis prácticas más recientes, de que ya no puedo ni enfocarme un segundo, ¿no? En hacer mi ejercicio como, como tendría que hacerse, ¿no? Y no tendría que hacerse porque parte importante es que te des cuenta de que ni siquiera estás pudiendo poner atención, ¿no? Que no estás logrando el ejercicio. Pero entonces justo lo que pensaba es que eso despierta en mí todavía más, o veo más la urgencia
de crear esos espacios y aferrarnos también a esos espacios porque estamos hiperestimulados con las redes, de verdad que ya nuestra atención no nos pertenece, ¿no? Y para mí eso sí es alarmante. Entonces creo que quitándolo de lo que decía Sand, como de estas ideas de bienestar y de autocuidado, de mindfulness y eso, ¿no? Ejercicios que nos permitan volver a tener la atención, hacernos cargo de nuestra atención y eso, no estarla regalando tan así, ¿no? O sea, como poder eh, ver que realmente se está perdiendo y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Estudios de cognitivos, ¿no? Que lo demuestran. Entonces, para mí eso es algo que tenemos que seguir también conversando, ¿no? En eso. O sea, está bien hacer espacios para charlar, platicar, conversar, pero también necesitamos otro tipo de espacios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. Y me interpela porque pareciera ser que, y tú lo dijiste, me parece fue una expresión bien fuerte, pero muy asertiva, digamos, que la atención ya no nos pertenece. Lo siento a diario, y también tiene que ver, obvio, se vincula directamente con esta hiperestimulación que pareciera ser que no podemos estar tranquilos en ningún lugar, estamos atravesados constantemente por información y es complejo, es súper difícil, o sea, a mí me pasa que no sé por dónde comenzar a leer un autor, voy al otro, después veo en Instagram, claro, chuta, ¿y por qué no leí eso? Me meto después a otro y estoy todo el día en una práctica incesante y fin, claro, no aterrizo nada, digamos, termino como por deambular en tantas partes que te caigo en un absurdo, digamos. Es complicado y tiene sentido como ir buscar posibilidades de acción. Me encantó eso también que lo vinculo con lo que dice San, eh, con esto de diversificar, eh, posibilitar, ¿no es cierto? Hablar de Ujú, posibilidades más que ujú, de reducirnos a meras capacidades, al rendimiento, ¿no? A la optimización, exactamente. etcétera, etcétera, etcétera. Ya estamos llegando al final, al cierre. Yo tengo aquí una bitácora completa de como 5 páginas con notas, no sé, apunte. Me voy con una tarea gigantesca a propósito de la atención. Ya no sé por dónde partir. Le voy a pedir, por supuesto, referencias. Por favor, sugiéranme lectura. Eh, y gracias, gracias. Yo quedé fuertemente estimulado, muy gratificado por la conversación, agradecido infinitamente por su tiempo, por arrebatarlo, ¿no? Y de ponerlo, digamos, al servicio, digamos, del pensamiento, de la reflexión, de tensionar, de problematizar, de oponernos, sin caer en el hate, ¿no es cierto?, a cuestiones que nos están atravesando cotidianamente, a cada rato, a cada instante, y pareciera ser que en todos los espacios. Así que, Cari, San, yo estoy profundamente agradecido, como dije. Espero que nos podamos reunir en alguna nueva oportunidad, quizás en otro espacio, compartir lecturas, compartir reflexiones, compartir la vida misma en el fondo. Les deseo también mucho éxito en todas sus empresas, digamos, en todo lo que están montando, que pareciera ser también infinito, digamos. Tienen una capacidad realmente de ser envidiable, digamos, lo hacen mucho, de verdad me saco el sombrero. Eh, y nada, yo no sé si tienen algunas palabras de cierre para compartir con todos, digamos, quienes potencialmente nos puedan mirar. Ah. ¿Tú, Sand? Pues nada, agradecerte, agradecer a quien nos escucha, pedir que se queden porque si ya te siguen en las redes sociodigitales, en Instagram, pues haces mucho contenido bastante interesante que se sale de la norma, ¿no? Que se sale del común denominador y eso se agradece siempre encontrar a personas con quienes tengan una escucha activa, pero también un interés constante de seguir problematizando cosas. Creo que dije mucho la palabra problematizar, pero es que me persigue siempre, todo el tiempo, ¿no? Es parte para mí del pensamiento crítico. Así que nada, agradecerte, agradecer quien nos escucha y pues vamos a seguir reflexionando si a ti te interesaría también, y eso lo vamos a charlar después, estar en Atípico Fitness Podcast. Para nosotras sería un honor y estaríamos encantadas de poder conversar contigo también en este otro espacio chiquitito, pero espacio al fin de reflexión.
Así que, bueno, eso, encantada de estar acá y seguimos conversando. Sí, la verdad también muy agradecidas de que nos hayas invitado a ser las primeras. Y también esto renueva fuerzas para Típico, ¿no? De alguna manera, que saber que está llegando a lugares y que también, pues lo que platicábamos al inicio, ¿no? Que también genera pues las mismas inquietudes o inquietudes distintas, pero que se pueden seguir conversando. Entonces, muchas gracias, Gonzalo. Fue un gusto estar el día de hoy y gracias por sacarnos de nuestra zona de ser las entrevistadoras, ahora a ser las entrevistadas. Tiene mucho que aportar. Le agradezco de nuevo. Nos vemos pronto. Soy Go.dialoga. Gracias por estar acá y nos vemos en una próxima. Gracias, chiquillas, se pasaron y que tengan un hermoso domingo. Hacia México el Chao. abrazo. Chao. Bye.